Dios los bendiga, bendiciones, gracias a Dios. Vamos a comenzar a seguir con el tema de Camino al Anticristo y estamos hablando ya de la tercera parte. Y el tema de hoy es, ¿podremos saber quién es el Anticristo antes de que se manifieste al mundo? Y para ello vamos a tomar la carta a los tesalonicenses, la segunda carta, capítulo 2, versículos 3 y 4. Vamos a ver lo que les escribe Pablo a esta iglesia en Tesalónica, porque Dios habla a la iglesia, a su iglesia, aunque hay muchas iglesias locales, ¿sí? Pero hay una sola iglesia de Cristo. Amén. Dice ahí, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es? El anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces seguimos en la serie Camino al Anticristo, ya es la tercera parte, y aquí nos podemos hacer varias preguntas. ¿Ya muy pronto se manifestará en el mundo el Anticristo? ¿Quién podría ser el Anticristo? Nos podemos preguntar. ¿Ya estará vivo en el mundo? Si estamos pensando, creyendo que ya vivimos tiempos finales. ¿Quién cubre todo su perfil y características descritas en la palabra de Dios, en la Biblia? Porque hay muchos nombres, muchas características donde se describe cómo será el anticristo y hasta cuándo vendrá, porque ya lo vimos ese tema, cuándo se va a manifestar. Leímos que ahí en Apocalipsis 6, 1, 2, pues surge el caballo blanco y el jinete que lo cabalga es el anticristo. Ahí se va a manifestar cuando comience la semana 70 de Daniel o los 7 últimos años previos al regreso de Cristo. Y la pregunta que aquí nos estamos haciendo hoy es, ¿podríamos saber quién es el anticristo previo a que se revele al mundo? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Bueno, vamos al libro del profeta Amós, capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Miren, el profeta Amós hace 2700 años, 2760 años más o menos, nos revela que Dios no hará nada sin antes revelárselo, declarárselo a sus siervos, los profetas. ¿Esto qué significa? Que ya Dios nos ha revelado por medio de la profecía bíblica de los profetas, lo que Dios hará en el futuro, ya está escrito. El enemigo de nuestras almas, el diablo, Satanás, no quiere que se cumpla la palabra de Dios, por eso hace cosas tremendas, por eso el ataque a Israel, quiere desaparecer a Israel del mundo, porque la profecía dice que Cristo regresará a Jerusalén a gobernar el mundo durante 1000 años. Y entonces a Dios le agrada que a sus siervos, sus hijos, su iglesia, proclamemos lo que viene, lo que ha de venir. Amén, lo que ya está escrito en la palabra. Estamos profetizando. Aquí cuando hablamos de estos temas estamos profetizando lo que viene al futuro. Amén, lo que ya está escrito. Dice Isaías 44, 7, ¿y quién proclamará lo venidero? ¿Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Fíjense así, ahí está, la palabra de Dios es clara, o sea, es obligación de los ministros de Dios, de los pastores, de los predicadores, de quien quiera hablar de la palabra de Dios, tiene que poner en práctica lo que dice aquí la Escritura. Tenemos que anunciar lo que viene, amén, lo que ha de venir.
Así anunciaron los mismos ángeles cuando Jesús iba a nacer, vinieron y anunciaron que iba a nacer el Salvador. Amén. Bueno, a nosotros nos tocó vivir en el tiempo en que se va a manifestar el anticristo al mundo, es el tiempo final. Es el tiempo los tiempos, dice, postreros días, es el fin del final. Amén. Estamos viviendo ya tiempos postreros, nos tocó vivir. A partir de que Israel volvió a ser nación en 1948, empezó el conteo regresivo para la venida de Cristo, así lo dijo Jesús en Mateo 24. ¿Sí? Entonces, una de las profecías que ya muy pronto se va a cumplir es la manifestación en el mundo del anticristo. Del anticristo como persona, porque hemos visto, ¿verdad?, que el anticristo, hay un espíritu del anticristo, todo aquel que no confiesa a Cristo tiene espíritu de anticristo. Hay tipos de anticristo en la Biblia, ¿sí? Y fuera de la Biblia ha habido tipos de anticristos, y está el anticristo que viene en el tiempo final como una persona de carne y hueso, como un gran gobernante mundial, un ser humano maligno que va a ser poseído por el diablo, que aparecerá para gobernar el mundo, y dice la Escritura que lo va a hacer durante 42 meses, durante 3 años y medio, gobernando el mundo, con maldad, será un malvado, terrible, y esos 42 meses van a estar dentro del tiempo de la semana 70, que son 7 años, son los 3 años y medio últimos de esa semana, donde Él va a venir a gobernar el mundo, con gran maldad. O sea, va a venir a destruir, dice la palabra. Ahorita vamos a leer una escritura. Entonces, en toda la Biblia, en todos los libros de la Biblia prácticamente, sobre todo en los libros de Daniel, el profeta Daniel en el Antiguo Testamento y en el Apocalipsis, se nos dan muchas referencias de quién es este maligno ser, de cuándo va a aparecer, ¿sí?, en el tiempo final. Y la palabra de Dios nos dice, Jesús dijo que velemos, que estemos despiertos para la llegada del día del Señor. ¿Y qué es el día del Señor? Bueno, son los 7 años de tribulación que vienen al mundo, que están profetizados desde el Antiguo Testamento y que son el mismo tiempo en que va a aparecer el anticristo en el mundo. Y entonces Jesús dijo, velemos, que tenemos que estar despiertos, porque somos hijos de la luz, no de las tinieblas. La gente que está en tinieblas no entiende, no comprende que viene este ser maligno al mundo para engañar, para robar, matar y destruir, así dijo Jesús, hablando de Satanás, del diablo. Y el anticristo pues es un ser engendrado por el mismo infierno. Supuestamente es hijo va a ser hijo del diablo, porque va a ser una persona que va a querer imitar a Jesucristo, o que viene en el lugar de Jesucristo, porque eso significa anticristo, el que está en contra o el que viene en lugar de. Pero este anticristo, pues, ¿qué va a hacer? Va a engañar. Simplemente viene para engañar al mundo. Viene a hacerse a pasar por el Cristo que vino ya hace 2000 años y que va a regresar. Amén. Entonces, debemos estar despiertos para este tiempo, dice la palabra, para este tiempo que ya se acerca. Pronto la iglesia va a partir con Cristo en el arrebatamiento, y entonces va a comenzar el tiempo de la ira de Dios que viene al mundo. Dios va a iniciar su trato final con el pueblo de Israel, con la misma iglesia, amén, porque ahorita vamos a ver también que no toda la iglesia se va, que se va a la mitad, como dice la Escritura, y va a terminar Dios de tratar con las naciones gentiles, con los pueblos gentiles, con los imperios mundiales que se han levantado en el mundo, y el último de esos imperios, que son 7, es precisamente el gobierno del anticristo. Entonces, muchos piensan, aún en la iglesia de Cristo, que el anticristo pues va a surgir de la nada, ¿sí? Que un día va a llegar al mundo, ¿verdad? Y va a decir, miren,
Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Yo soy el anticristo, mucho gusto. Dios los bendiga, ¿verdad? Ya llegué, ya estoy aquí, ¿no? Ya soy el famoso anticristo. Pero sin que hubiera tenido ningún proceso anterior para llegar a ese lugar. Y eso no es así, o sea, el anticristo, imagínense todo el tiempo que se ha estado preparando, o que Dios le ha permitido a este ser, este engendro, que se haya preparado, para que en el tiempo final se manifieste. Dios ni siquiera le ha permitido al diablo que se hubiera manifestado, no sé, hace 200 años, 300 años, ¿no? Se tuvo que esperar primero el anticristo a que renaciera la nación de Israel. Por eso el diablo quiso destruir al pueblo de Israel en la Segunda Guerra Mundial, porque sabía que iba a renacer la nación de Israel como una nación, como un país, nacionalmente iba a renacer, y que después de ahí iba a comenzar ya el tiempo regresivo para que regresara Cristo. Entonces eso ya se cumplió en el 1948. Satanás trató de utilizar a este engendro del infierno llamado Hitler, que mató a casi 7 millones de judíos, para destruir al pueblo de Israel, pero no pudo, o sea, Dios no se lo permitió. Pero desde 1948 continuamente ha tratado de destruir Satanás por medio de los enemigos, de los terroristas, de los enemigos de Israel, ha tratado de destruir al pueblo de Israel. Ahorita lo está tratando de destruir. ¿Por qué? ¿Por qué está la guerra ahorita? ¿Por qué comenzó el 7 de octubre? Hamas, Hezbollah, los Hutis, todo, porque Satanás sabe que ya pronto va a comenzar la tribulación y la gran tribulación, y se va a manifestar el anticristo en el mundo. Entonces, muchos piensan, ¿verdad? Dicen, no, pues Dios no puede revelarnos quién es el anticristo ahorita. Tenemos que esperarnos hasta que se cumpla Apocalipsis 6, 1, 2 y que surja el anticristo, ¿verdad? En el mundo. Pero eso no quiere decir, porque sí es un sello que va a desatar Jesús hasta ese momento, pero eso no quiere decir que ya Dios nos, como leímos en el profeta Amós, Isaías, en el profeta Daniel, que Dios ya nos puede demostrar quién es el anticristo, para estar preparados. ¿Sí? Por eso el tema de del anticristo lo estamos tocando con mucho cuidado. Amén. Todo siempre basado en la Escritura, en la palabra de Dios. Durante la historia de la humanidad, y sobre todo en esta recta final, pues han surgido muchos candidatos para ser el anticristo. Cuando vino Hitler en los años 30, finales antes de la Segunda Guerra Mundial, pues ya muchos decían, él es el anticristo. ¿Sí? Y tuvo muchas características muy similares al anticristo, pero finalmente murió y no fue el anticristo. Después vino otro, un exdictador ruso llamado Mikhail Gorbachev, del siglo pasado, que también porque tenía en la frente tenía un lunar, ¿verdad?, muy grande, decían, ese es el anticristo. Finalmente se murió, ya tampoco fue el anticristo. Y tenemos más candidatos, ¿verdad? La gente le pone candidatos, a veces sin tener conocimiento de la palabra, qué características, qué nombres lleva el anticristo. Por eso luego la gente no cree. Dicen, no, pues Bill Gates, el de Microsoft, es el anticristo, ¿no? Jared Kushner, yerno del expresidente Trump en Estados Unidos, es el anticristo, ¿no? El 666, porque tiene un edificio que afuera dice 666, entonces es el anticristo. Bueno, simplemente por decir algo, ¿no? O sea, dice que no hará el anticristo, una de sus características es que dice que no hará caso del amor de las mujeres. Y Jared Kushner está casado, tiene hijos, le hace caso ahí a su esposa Ivanka, que es la hija del presidente Trump. Entonces,
pues ahí está descartado. Sí tiene una característica del anticristo, pero no tiene, pero otras lo descartan. Entonces podemos ir descartando, pero hay muchos otros. Está el mismo Donald Trump. Bueno, pues, no se diga, también a ese le gustan las mujeres, ¿verdad? Por lo que sabemos. Vladimir Putin, el actual dictador ruso, con ambiciones expansionistas, también dicen que pudiera ser el anticristo. No lo creo. El presidente Felipe VI de España, el rey Juan Carlos, el príncipe William de Inglaterra, Barack Obama, ¿verdad? Cumple con algunas características, pero no con todas, ¿sí? Porque es antisionista, no quiere al pueblo de Israel, entonces pues ya de entrada por eso se le descarta. Pero entonces, antes de llegar a conclusiones con respecto al anticristo, pues tenemos que prepararnos, necesitamos estudiar bien la Biblia, sus nombres, sus características, para que podamos decir quién es, quién pudiera ser. La gran mayoría de estos personajes candidateados no cuentan con fundamentos bíblicos para decir que pudiera ser el anticristo. En la Biblia aparecen muchos tipos de anticristo. Por ejemplo, está Nimrod, el que construyó la Torre de Babel. Es un tipo de anticristo, ¿sí? Es un tipo de anticristo. Faraón, el rey de Egipto, es otro tipo de anticristo que tenía sometidos ahí en la última parte de los 430 años que estuvieron los judíos, el pueblo de Israel esclavo en Egipto. Pues ahí estaba este faraón que no los dejaba ir, ¿sí? No quiere decir que haya estado a los 430 años de ahí este faraón, pero el último no los dejaba ir. Es una figura, un tipo del anticristo. Está Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que destruyó el primer templo judío, el templo de Salomón, que los llevó cautivos 70 años a Babilonia. Luego vino Alejandro el Magno, rey conquistador griego, también que conquistó el mundo rápidamente, ¿verdad? Rápidamente conquistó el mundo, entonces, pues es una figura, es un tipo del anticristo. Antíoco Epífanes, otro rey griego helenista, que metió en el segundo templo de Israel la abominación desoladora, 170 años antes de Cristo. Es otra figura del anticristo. Está el príncipe Tiro, el asirio, también se le llama al anticristo. El rey Herodes, rey de Judea, pues es una figura del anticristo que quiso matar a Jesucristo cuando nació. Es un tipo de anticristo también. Y fuera de la Biblia, pues tenemos varios tipos de anticristo. Tenemos a Napoleón, por ejemplo, el gran conquistador en Europa, en África, etcétera, que quiso dominar el mundo, ¿verdad? Es un tipo de anticristo. El mismo Hitler, que ya comentamos, Stalin, Mao Zedong, ¿verdad? Que mató millones para llegar al poder ahí en China. Y eso por mencionar algunos de los más importantes. De todos ellos podemos conocer características del anticristo, de los que están en la Biblia y aún de los que están fuera de la Biblia. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, para llegar a conclusiones válidas y conforme a la Escritura, pues tenemos que estudiar muy bien los nombres y características del anticristo, para que podamos llegar a una conclusión, que a eso es lo que vamos. Ya hemos visto varios de los nombres del anticristo, ya vimos que se le llama la bestia, ¿verdad? Un animal terrible, el hombre de pecado, o sea que surge como un hombre que al principio es hombre de pecado, luego surge como hijo de perdición. ¿Por qué? Porque cuando entiendo que dice la palabra que lo va a sufrir una herida mortal, probablemente lo van a atacar, lo van a tratar de matar y va a resucitar, pero resucita es una resurrección falsa, por eso se le pone el nombre de hijo de perdición, porque es poseído por un demonio cuando resucita, pero es falso, como queriendo imitar a Cristo en la resurrección. Se le llama la abominación desoladora, como cuando metió Antíoco Epífanes al lugar santo, al segundo templo judío, metió al dios Júpiter para que se le adorara,
y sacrificó un cerdo ahí en el altar judío. Por eso se le llama la abominación desoladora. Vimos que también se le llama el rey altivo, es un rey orgulloso que va a surgir, un gran gobernante, altivo, orgulloso, engreído. Se le llama también el cuerno pequeño porque va a surgir de la nada, o sea, de repente así nadie creía en él y de repente, pum, va a llegar allá hasta lo más alto, ¿no? Entonces, varias características nos dicen la palabra. Dice la Escritura que no va a respetar a ningún Dios. Quiere decir que no será adepto o estará ligado a ninguna religión. Aunque en principio se va a fingir como alguien religioso porque se va a hacer pasar por el Mesías esperado de Israel, pero en realidad va a estar en contra de toda religión. No respetará ni al Dios verdadero de la Biblia, ni al Dios de los judíos, ni al Dios de los musulmanes, Alá, ni a los miles de dioses de los hindúes, ni a Buda, ¿verdad? Y mucho menos a Jesucristo, el Dios de los cristianos, nuestro Señor Jesús, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Él va a perseguir todas las religiones del mundo. ¿Sí? Esa es una de sus características. Ninguna religión se va a salvar. Ni siquiera la gran ramera de Roma, ¿verdad? Como dice la palabra, que al final se va a montar sobre la bestia, pero al final, cuando ya no le sirva, el mismo anticristo la va a destruir. Vamos a leerlo, Apocalipsis 17, 16. Acuérdense que siempre estamos basados en la palabra de Dios. Dice así, Apocalipsis 17, 16, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. O sea que la iglesia romana, la iglesia del Vaticano, en la semana 70 dice que se va a montar sobre la bestia. Los 10 cuernos son 10 reyes que van a surgir de este reino del anticristo. Y en este caso la ramera se va a montar sobre esos 10 cuernos, sobre el mismo gobierno del anticristo. Va a subir la religión ecuménica mundial, que ya se llama, ya existe la comunidad de fe global, que durante el gobierno del anticristo dice que va a ser destruida con fuego. Dice, al final la van a dejar desolada, desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Cómo lo van a hacer? Pues quién sabe, la quemarán con fuego, pues no sé, a lo mejor hasta con un misil o con una bomba atómica la van a desaparecer, ¿no? Pero bueno, es una de las características del anticristo. El apóstol Pablo también lo llamó el inicuo y lo describe en 2 Tesalonicenses 2, 9, 10, dice, vamos a leerlo, inicuo dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, y por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Ustedes creen que simplemente con escuchar esta escritura no es importante que nosotros hablemos de este ser? Es un ejemplo, dice, viene por obra de Satanás. Esto lo escribió hace casi 2000 años el apóstol Pablo. Ya estaba hablando de él. Inicuo significa malvado, perverso, pérfido, vil, contrario a la equidad, a lo justo, contrario a la moral. O sea, el anticristo va a ser un perfecto progresista, arrogante, orgulloso. 3 vocablos griegos hablan de las manifestaciones sobrenaturales del anticristo: dinamis, semeion y teras, todas ellas relacionadas con el poder del inicuo, que va a ser el poder de Satanás. Así se va a manifestar el anticristo en el mundo. Entonces no se crean que todos los milagros, sanidades son evidencia de que vengan de parte de Dios.
todos los milagros atribuidos, por ejemplo, a los ídolos, a los santos, vírgenes, al ocultismo, a la brujería, a la hechicería, todos ellos generalmente son por obra de Satanás. Los demonios están detrás de ellos, porque es mentiroso, es padre de mentira. También el anticristo se va a manifestar como el hombre despreciable. ¿Sí? Daniel 11:21 dice: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no dará honra del reino, no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Esa va a ser una de sus características de el anticristo. ¿Esto qué significa? Que a lo mejor al principio pues no va a ser muy reconocido en su inicio, no lo van a ver, no va a ser muy popular, no lo van a ver con muy buenos ojos, pero al final él va a llegar a ser el gobernante mundial. Miren todas las características que estamos viendo del anticristo. Dice Daniel 11:36 que él va a hacer su voluntad, va a ser un rey que va a hacer su voluntad. Dice, y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. O sea, todo Dios le va a quedar. Dice, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada, ¿qué? La ira de Dios, hasta que Dios venga y lo destruya, hasta que Cristo venga y lo destruya, porque lo determinado se cumplirá. ¿Sí? O sea que él va a hacer, Dios va a permitir que él haga su voluntad, que sea al principio sea blasfemo, sea un hereje, y va a prosperar. ¿Pero cuánto tiempo? 3 años y medio nada más le va a Dios permitir que gobierne el mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea consumada la ira. ¿Cuándo se consuma la ira de Dios? Pues cuando terminan los 7 años de la tribulación, de la gran tribulación. Ahí se acabó el anticristo. Dice que cuando venga Cristo, dice, con el espíritu de su boca, va a echar al anticristo y al falso profeta, los va a echar al lago de fuego. Ahí se consuma la ira de Dios, de Cristo mismo. Y regresa, acuérdense, Cristo vino como un cordero, pero él regresa como un león a destruir a sus enemigos. Otra de sus características para identificarlo pues es el famoso 666, la Trinidad diabólica, Apocalipsis 13:18, que dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre, y su número es el 666. ¿Sí? O sea que el anticristo se va a presentar como un gran humanista, progresista, pacificador. ¿Sí? Conforme a los poderes que le van a ser otorgados por Satanás, va a tener su número, que es el 666, que explicaremos un poquito más en la siguiente enseñanza. No me quiero detener mucho en esto. Y como ya dijimos también, pues el anticristo va a fingir que será asesinado y va a fingir una falsa resurrección. Va a ser posesionado por un demonio que será liberado en ese momento del abismo. Dejará de ser el hombre de pecado y se convertirá en el hijo de perdición, o sea, el hijo de Satanás, como si fuera el hijo del diablo. Así como Dios Padre tiene a su hijo unigénito, que es Jesucristo, el diablo, Satanás, tendrá a su hijo, que es el anticristo. Pero es una mentira, porque Satanás, un ex querubín caído, no puede tener hijos, no puede procrear, no tiene esa capacidad. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a engañar. ¿Sí? Entonces, concluimos con la pregunta inicial. ¿Podríamos saber, conocer quién es el anticristo previo se manifiesta el mundo? Pregunta. Pues mi respuesta es que yo pienso que sí. De acuerdo con lo que está escrito en los profetas que leímos, como Amós, como Isaías, como el mismo Daniel, ¿verdad?, que nos da características de cómo será el anticristo, pues yo pienso que sí lo podremos saber.
Aunque en la iglesia estemos aquí todavía. Porque no podemos ser tan dogmáticos en decir, no, como dice la palabra que Satanás el anticristo se va a manifestar hasta que la iglesia desaparezca. Bueno, pero eso no quiere decir que no podamos saber ya quién es el anticristo. Máxime si lo ponemos de acuerdo a las características y a sus nombres y tenemos revelación al respecto. Amén. O sea, sí podremos saberlo. Y es importante conocer quién es el anticristo, aunque no nos importa, nosotros no estamos esperando al anticristo, la iglesia esperamos a Jesucristo, esperamos al arrebatamiento. Pero hay dos razones que son de vital importancia, básicas, por las cuales es importante tener esta revelación, ir sabiendo quién puede ser o será el anticristo. La primera, pues para que la iglesia estemos preparados, como vírgenes sensatas, para que sepamos que ya el anticristo está aquí. Bueno, si como iglesia ya sabemos que viene el anticristo, pues debe de estar vivo en algún lado, ya debe estar preparando su manifestación. O sea, no podemos cerrar los ojos y decir, pues no me importa. No, tenemos que abrir los ojos. ¿Para qué? Para avisarles a la iglesia, al mundo, que ya el anticristo viene, que pudiera ser X o cuál persona, no sé. La iglesia tiene que estar preparada para escuchar la trompeta, para que escuchemos la trompeta y nos vayamos con Cristo, porque seremos librados del tiempo de la ira, del tiempo del gobierno del anticristo. Pero podemos ir sabiendo, para ir hablándole al mundo, diciéndole, cuidado porque ahí viene el anticristo y puede ser pero basados en la palabra de Dios, en sus características, en sus nombres. Y en segundo lugar, pues esto va a ser muy útil para las vírgenes insensatas. Dice la Escritura, Mateo 25, que la mitad de la iglesia se va a quedar. 5 eran sensatas, 5 insensatas. Eran parte de la iglesia, eran vírgenes, pero 5 se quedaron fuera de las bodas del Cordero. Cuando vinieron a buscar al esposo, ya estaba cerrada la puerta. Se quedaron, ¿por qué? Porque sus vidas no estaban llenas del aceite, del Espíritu. O sea, no se prepararon. Por eso es necesario que estemos preparados, listos para la venida de este ser. Por esas dos razones básicas, para estar preparados, para ser librados, y en segundo lugar, los que se queden, pues para que sepan a qué se van a quedar, a lidiar con el gobierno del anticristo, para que no se dejen marcar y sellar, como dice la Escritura, porque va a venir a eso. El anticristo va a marcar y sellar, y dice la Escritura, la palabra de Dios, que todo aquel que sea sellado, su nombre está borrado del libro de la vida. Así como Dios, cuando recibimos a Jesucristo, nos sella, nos da el Espíritu Santo, las arras del Espíritu Santo, pues eso va a imitar el anticristo cuando venga. A los que no aceptaron la salvación que es en Cristo Jesús, los va a engañar y les va a dar una marca, les va a poner un sello para decir, pues este es mío, este ya se perdió. O sea, Satanás vino a robar, y Jesús lo dijo, Satanás solamente vino a robar, matar y destruir. Aunque él sabe muy bien que ya perdió, él perdió hace 2000 años en la cruz del Calvario. Él está derrotado. Pero él viene a destruir. Su odio es tal que él quiere destruir la obra de Dios al ser humano. Pero ¿qué pasa? Que Cristo vino y nos dio vida y vida en abundancia. A los que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Por esto es necesario. Entonces nos dice, hermano, pastor, predicador, como quieran llamarme, que entonces ya sabremos, o ya sabe quién es el anticristo. Bueno, no les voy a decir ahorita, pero vamos a seguir. Todavía tenemos otras 2 enseñanzas y al final les voy a decir lo que yo pienso que pudiera ser este ser de acuerdo a la Escritura. Pero pensando en esto, que
tenemos que estar listos y preparados. Si eso no es, bueno, pues cumple. Hay muchos que no cumplen y dicen, no, va a ser, ¿verdad? Pero no se trata de al azar decir, pues este me gusta para anticristo, pues eso no se vale. Tenemos que ver las características de quién pudiera llegar a ocupar ese trono temporal, y es un trono de juicio de parte de Dios, que va a permitir Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para juzgar y castigar al mundo por haber rechazado y tener por inmunda la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario hace 2000 años. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, que Dios no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos, a sus profetas, a su iglesia. Amén. No va a hacer nada Dios sin antes decirte lo que va a hacer. Noé se pasó 100 años predicando, viene un diluvio, viene un diluvio, viene un diluvio. ¿Quién se salvó? Todos lo tomaron por loco, todos lo tomaron por... ni siquiera sabían lo que era un diluvio, una lluvia. Dice que en ese tiempo todavía no llovía sobre la tierra, había una brisa, una humedad que cubría la tierra en ese tiempo. Entonces la gente no creyó, nadie se metió al arca. Bueno, los 8 nada más se salvaron. Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras se salvaron porque se metieron al arca. Amén. Y los animalitos que fueron más listos, los burros se metieron, o sea, fueron más listos los burritos, ¿verdad?, que toda la gente que se llevó el diluvio. Así pasa en este tiempo final, es lo mismo. Jesús dijo, será como en los tiempos de Noé, similar. Amén. Entonces, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Vamos a seguir con este tema, con la serie Camino al Anticristo, y pues que Dios nos bendiga, Dios te bendiga. Y si no has aceptado a Cristo en tu corazón, acéptalo. Hoy es un día de salvación, un día de bendición para nuestra vida. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra, gracias por la sabiduría que tú has dado a tu pueblo. Escribió el profeta Amós hace 2700 años que tú no harías nada sin antes revelárselo a tu pueblo. Te damos gracias porque nos has revelado por medio de tu palabra. Tenemos la palabra profética más segura, como escribió el apóstol Pedro, de todo lo que va a pasar en el futuro, de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo. Señor, son tiempos finales, el anticristo vienen tiempos de juicio al mundo, viene el día de la angustia de Jacob, Israel ya lo está viviendo, hay guerra allá en Israel, pero dice tu palabra que ellos conocerán finalmente a Jesús como su Mesías Salvador. Gracias te damos, así te pedimos. Yo te pido, Señor, que tú toques el corazón de aquellos que están escuchando este mensaje, que tú les bendigas, hables a sus vidas y te reciban en su corazón. Cree en el Señor Jesús, dice la palabra, y serás salvo tú y toda tu casa. Gracias te damos, Señor, bendecimos tu nombre, a ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues que Dios los bendiga, la paz de Cristo, shalom, y continuamos con este tema. Cristo viene. Amén.